tenemos una cuadratura del círculo, hablando ya de iconografía, son todos estos simbolismos religiosos. Se habla desde la Edad Media, la cuadratura del círculo. El cuadrado representa la tierra y el círculo representa el cielo. Entonces, si yo tengo un cubo en el cual voy a poner arcos, disculparán, arcos, y luego aquí voy a poner una cúpula, que sus cargas se van a repartir a través de estos triangulitos que se llaman pechinas. Y justamente surge este sistema constructivo que es la cúpula. Es una cúpula muy rebajada. Cuando entren, fíjense cómo no está tan alta. No es lo mismo esto, tener una cúpula muy alta, muy peraltada. ¿De acuerdo? Y al final, le pongo una linternilla. Por eso en la parte superior tiene esta iluminación, que además tiene un carácter ascensional. Entras e indudablemente haces esto, ver hacia el cielo. O sea, vean qué padre la función, la simbología, que de pronto un envolvente como la estructura puede tener, y se logra aquí, cosa que esta no tiene, pero tiene otros valores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué materiales? Ahora esa es la siguiente pregunta. ¿Qué materiales estoy identificando aquí? Díganme ustedes qué material identifican aquí, además de la piedra. ¿Quién sabe? Tiene un acabado muy bonito. Pintura. Pintura, pero ¿será pintura Comex? Es acuario. Pintura lacal. Alacán. Ay, me espantó el gallo. Pintura lacal. Vamos a ir viendo un poquito más de los materiales para que al final, cuando ustedes entren, creo que el sábado les van a dar un recorrido. Creo. El viernes. No sé, el viernes. Pues a lo mejor, seguramente con el que les va a dar el recorrido, van a comenzar a unificar o aplicar estos conceptos. Las fachadas, por ejemplo, en ambas fachadas son muy sencillas. Se caracterizan por un imafronte, que es esta fachada muy lisa, tiene este acceso con un lenguaje muy clásico, que está enmarcando este arco de medio punto, tiene un remate circular y una torre campanario. Vemos aquí algunos elementos que son contrafuertes, para justamente que la cubierta no se abra. Voy a hacer un dibujito. Si yo tengo aquí una bóveda, voy a dibujar aquí dos muros. Si yo pongo esta cubierta, lo que va a pasar es que los muros se van a comenzar a abrir, porque esto reparte las cargas de forma diagonal, entonces comienza a abrirse. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para que no se abra? Ponerle un algo, y ese algo es el contrafuerte, y lo van a ver. Seguramente cuando entraron aquí se dan cuenta que al lado del muro de la iglesia hay unos elementos que salen del muro. Estos son los contrafuertes, y estos contrafuertes generan un equilibrio entre la carga de la bóveda y se contrarresta. ¿Se va entendiendo eso? Entonces lo interesante es ver cómo hoy en día de pronto la arquitectura como que dice, ay, no quiero que se vea la estructura, la voy a cubrir. ¿Pero por qué? Toda la historia siempre se ha visto la estructura y es parte de la plástica, de la forma del edificio. Como esto, los arcos, pues es parte de la estructura y se ve bien. La cúpula, las bóvedas de cañón corrido, estos que son los contrafuertes, esto que debe también funcionar como contrafuerte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nos queda claro más o menos cómo va esto de la estructura. Les voy a mostrar otro ejemplo. Esto fue estas son fotos mías. Esto es en la azotea de San Francisco Acatepec. Esto está allá en Puebla. Estuvimos en la azotea. Díganme ahí ustedes qué identifican. Lo que sea, material, estructura, ¿qué identifican? El ladrillado. Hay un ladrillado. Luego el impermeabilizante. Ajá. ¿Qué ibas a decir? Creo que de azulejos, ¿no? Sí, son Hay azulejos. De hecho, en la siguiente fotografía se ve más. Ah, sí.
Ese edificio se caracteriza porque toda su fachada está hecha de puro azulejo. Es uno de los máximos representantes del barroco popular, se llama San Francisco Acatepec. Y nos dejaron subir a la azotea ese día, creo que fue el 20 de noviembre, 18 de noviembre, algo así. Y podemos ver lo que a veces a la altura, al ras del suelo, no podemos observar, que son estos detalles. Me regreso un poco. Díganme ustedes qué tipo de interior creen que tenga. ¿Arco corrido o Como este, una bóveda de cañón corrido, y ahí se ven los arcos, miren, un arco, otro arco, otro arco. Es correcto. Y al final llegamos aquí a esto que se llama crucero, donde se levanta esta cúpula, una cúpula muy peraltada, en donde tenemos hasta ventanas dentro de la cúpula, una enorme linternilla, y todo está hecho de azulejo, con tabique. El tabique también es muy usado en la región de Tlaxcala, Puebla, en el barroco, como acabado. Porque este es el acabado, este está hecho de piedra, ¿de acuerdo? Los remates de los muros. Vean, aquí podemos ver, esto es el luneto, porque abajo hay una ventana, y entonces comienza a modificar la geometría de la cubierta. Entonces, vean cómo de pronto, al ver ese tipo de elementos, uno puede comenzar a identificar cómo funciona el edificio. ¿Vale? Este es el corredor, un corredor del convento de Actopan, en Hidalgo. Híjole, tiene un algo que cautiva, ¿no? Actopan Hidalgo. Actopan Hidalgo. Es San Nicolás Tolentino, Actopan Hidalgo, el convento. Padrísimo es el lugar. Díganme ustedes de esta fotografía, independientemente de su materialidad, o sea, de lo que ven ahí, como arcos, muros, etc., ¿qué les llama la atención de esa imagen? ¿Sí? El ritmo y la continuidad de los arcos. Hay un ritmo, hay una continuidad que evidentemente se ejemplifica con este efecto de luz y sombra, que es cambiante todo el día. ¿Qué más? El remate del fondo. El remate, esta ventana, ojo de buey o claraboya, ¿no? Totalmente elíptica. ¿Qué más? Es amplio, Es amplio. espacioso, te invita a entrar Como que agrada, como que dice uno, quiero recorrerlo. Esa es la magia de la arquitectura, esa es la espacialidad, que de pronto con los elementos físicos nos invite a querer estar ahí, que nos sintamos cómodos, y que sirva para lo que, este era un lugar de servicio, es la parte de atrás del convento. Además que tiene un algo, no sé si ya vieron anteriormente, si no, pues ahorita lo vemos, hay algo que se llama pátina. No sé si ya vieron ayer o el lunes el concepto de pátina. Pátina es esto que observamos, esto como viejo que se ve. Eso es un valor que de pronto vemos en los edificios y que cuando si esto llegan y lo pintan, como que uno dice, no, ya perdió como ese algo. Ese algo es ese valor de lo histórico, de lo antiguo, que se ve reflejada con la pátina. Es como dijéramos las arruguitas que nos pueden salir en la cara. Pátina. Pátina. Con N. ¿Pátina o pátida? No, con T, patina, como de patín. como de Patina. patín del diablo. Ándele. ¿Se acuerdan del caballito? Lo que pasó hace unos años, que no sé el gobierno a quién le dio el caballito y de pronto parecieran que le dieron una... Le dieron una limpieza, le quitaron la pátina. Y entonces queda como si lo hubieran hecho ayer, y no, esa no es la idea. Entonces vean cómo de pronto los materiales se van envejeciendo y va generando una pátina. Y esto da un algo especial que hace que el edificio digas, esto es viejo, esto no fue hecho ayer. Por eso contrasta esto a este salón. Este salón dice, este salón no es viejo. ¿Vale? Ahora sí, además de esto que acabamos de platicar, díganme qué sistemas estructurales se identifican, no materiales. Los arcos. Ahí están los arcos. Fíjense qué interesante. Esto que se llama imposta, o cuando es columna, pues es el capitel de la columna, sirve para poner la estructura de madera que ayude
a la construcción del arco, se llama Simba. Y ahí podemos observar esto. ¿Qué otra cosa vemos? La pintura. Muro de carga. Los muros de carga. Muros de carga. ¿Alguien por ahí? ¿Sí? La pintura. La pintura, pero sí sería el acabado. Ahorita vamos a hacer los acabados. ¿Qué otra cosa? Aquí tiene vigas, a lo mejor no tiene un segundo nivel por el peso. Solo es planta baja. Ok, sabemos que entonces no hay una bóveda, ni un cañón corrido, ni hay cúpulas. Es una cubierta que se llama de viguería. Que ahorita platicamos eso. Entonces vean cómo de pronto vemos el esqueleto y ahora sí podemos hablar de los materiales. Hay pintura lacal, vemos madera, vemos esto que seguramente es cal y está ya pulido y hasta ahí. No vemos más. Por aquí hay elementos de metal, no, madera y hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si va quedando claro el cómo identificar estos esqueletos y luego identificar el músculo, la piel, o sea, el sistema constructivo. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Todo bien. Ahora, pregunta para ustedes. Obviamente al hablar del patrimonio histórico del país, no se pueden 3 horas. Tendremos que hablar del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y se nos va la vida. Simplemente lo histórico es de 1521 hasta el año 1900. Pasaron muchas cosas en esos años. Siglo XVI, cuando Castilla, Aragón comenzó a someter esos territorios, ¿quién construía? Aquí en México Ajá, siglo XVI, 1500 y fracción. se tomaron a los mismos indígenas que ya sabían ese oficio. Ajá, voy a aprovechar que ellos ya saben hacer eso, pero no lo hacen como yo quiero que lo hagan. Exactamente, se trajeron a sus arquitectos. Ok. Los frailes. Perdone. Aquí hay que hablar, y voy a poner esta imagen. Siglo XVI, 1521, 1600. ¿Eso ¿vale? dónde es, papá? ¿Eso dónde es? Hacia eso vamos. Esto es Mexitlán Hidalgo. De hecho se llama el convento de los Santos Reyes de Mexitlán Hidalgo. Está hasta el norte de Hidalgo, es una chulada. A esto, entre paréntesis, eso no tendría que ser del curso, pero este tipo de arquitectura es una mezcla entre lo indígena, lo gótico, lo renacentista, etc. Y esto se le llama plateresco. Y el plateresco es la arquitectura por excelencia del siglo XVI aquí en el territorio. Pero quiero que ustedes me digan, entre este convento y esta que es la Catedral de Puebla, ¿ven alguna diferencia? ¿O es igual? No. Las torres que tienen los grados, ¿no? Que tienen unas grandes torres. La manufactura de los edificios. ¿Cuál se ve, por así decirlo, más rústico? Más sencillo. ¿El de acá? Pues sí. Resulta que cuando en el siglo XVI comenzaron a construir, no habían arquitectos como tal, entonces los frailes dijeron voy a aprovechar la mano de obra de aquí, y entonces se habla de 2 tipos de arquitectura, secular y regular. Regular es el clero que sigue las reglas de San Benito: castidad, humildad y obediencia. O sea, las monjas y los frailes. Eso es el clero regular. Reglas, regular. Por lo tanto, estos son conventos. Conventos, abadías, ermitas. Eso es lo que hacía el clero regular. El clero secular es aquel clero que está en la ciudad y que se encarga de el matrimonio, las confesiones, los santos óleos, etc. O sea, los obispos, los párrocos, los capellanes. Y ahí encontramos catedrales, parroquias, capillas. ¿Hacia dónde vamos con esto?
Vean cómo hay una diferente elaboración o manufactura. A esto, por ejemplo, entre paréntesis, digo eso ni lo anoten, a eso se le llama arquitectura herreriana. Es una arquitectura en donde literal se da en la ciudad y eso se da fuera de la ciudad. En la ciudad se trajeron a sus arquitectos de España y acá dijeron los frailes, ay, que San Agustín ilumine, a ver qué pasa, ¿vale? Y vamos a encontrar justamente los frailes que dijeron, pues yo, pues a ver, creo que así va. U otros que tenían una experiencia y que dicen, bueno, pues yo hacía acueductos, pues creo que se hace así la iglesia, ¿vale? Entonces lo hicieron de forma muy improvisada muchas veces. Entonces esta arquitectura por eso tiende a ser menos académica, entrecomillado. La parroquia que tenemos aquí es de tipo regular, aunque es una, o sea, la manufactura es de tipo regular, pero el control del templo es secular. ¿Por qué? Porque esto viene desde el siglo XVI. Por eso de un lado se ve una manufactura como de este tipo, que se ve la piedra. Aquí no. Esta es la gran ciudad, Puebla, de Los Ángeles. Esto lo vamos a encontrar en los pueblos. Esto es las grandes ciudades, la Catedral Metropolitana, Mérida, Guadalajara, las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya me voy a traer a gente que es arquitectos de España para que me construyan. Considerando esta diferencia, tendríamos que entender lo siguiente. Vean esto, qué chulada. Esto se encuentra en Puebla, en Cholula, Puebla. Vean qué maravilloso esto. Esta es una cubierta, una bóveda de tipo gótica, que como tal el gótico aquí no se desarrolló, aquí se le llama plateresco, porque viene con toda esta influencia. Y aquí podemos ver, no voy a decir, les digo un montón de términos y se me van a marear, pero aquí podemos ver un montón de arcos, terceletes, ligaduras, claves, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer esto, evidentemente tampoco es que el fraile llegue y que diga, no, se necesita también un conocimiento. Y ahí es donde aprovecho la mano de obra de la gente que ya sabía construir aquí, ¿vale? Simplemente para poder hacer esto, vean, aquí son unos despieces de cómo poder hacer este tipo de bóveda. Vean cómo es una especie como de rompecabezas tridimensional. Para poder hacer esto, se habla de una alta especialidad. A ver, tallen una piedra. No, ni sé cómo. Ahora dale esta forma y que de pronto embone una tras otra. Es complicado. Ya nos habla de una especialidad. Y bueno, arquitectura mesoamericana. Aquí todo era de piedra. Evidentemente existía esta especialización, pero no para hacer esto. ¿Vale? Aquí nada más muy general quiero comentar el quién hacía esto. Son los gremios. ¿Han escuchado de este término? Los gremios. Era bien interesante porque como tal antes no existían las escuelas. Este era un taller en donde lo que pasaba es, está el maestro o la maestra, ¿tu nombre? Jessica. Está la maestra Jessica, que es... Nada más. Sí, ya se fundió. ¿No? Con el moco. La maestra Jessica. Creo que se sobrecalentó. Quiere descansar. Sí, ya se prendió de nuevo. Se sobrecalentó. Mientras no explote. Bueno, mientras agarro la onda esto, imagínense ustedes este esquema de educación. Está la maestra Jessica, excelente ebanista, maneja la madera con destreza. Y entonces queremos, no sé, el compañero, ¿tu nombre? Francisco. Francisco, pues como que quiere, pero no le sabe. Entonces su familia dice, vamos a meterlo al taller de la maestra Jessica, siempre y cuando ella acepte. Se firma un contrato y le dice, sí, va a ser mi aprendiz durante un año.
Si le ve habilidades, Francisco se queda y a lo mejor se vuelve su mano derecha y se le llamaría el oficial. Entonces vean cómo hay una escala, está la maestra o el maestro, oficiales y un montón de aprendices. Cuando de pronto el oficial tiene ya cierta maestría, puede hacer una especie de examen ante muchos maestros que le van a hacer como un examen profesional de tesis, por así decirlo. Le van a hacer ahí va. Le van a hacer un examen, lo examinan y de pronto todos los maestros dicen: felicidades, Francisco, ahora ya eres maestro, puedes abrir tu taller. Pero eso pasaban años. Entonces significa que los gremios eran los que se dedicaban a todas las actividades artesanales, producción, materias primas, precios, y estaban regidos por ordenanzas, o sea, por normas. Y ellos se van a dedicar a la construcción de todo. Ahora es interesante porque aquí en la parroquia no significa que solamente fuera un gremio. Seguramente era el gremio de los que tallaban, el gremio de los retablos, el gremio de un montón de gremios. Siempre hubo un trabajo interdisciplinario, un trabajo en equipo. Y sí, también se peleaban. Y por eso luego las cosas no salían tan bien, ¿vale? Considerando esto, vean esta imagen, siglo XVI. Tal cual nos están indicando, vean, las diferentes labores de la construcción y cómo cada quien se dedicaba a diferentes cosas. Y eso se vuelve muy interesante de identificar. Si hablamos... Vamos bien. Entonces, hasta aquí queda claro todos los elementos estructurales. Ahora vamos a comenzar a hablar de los materiales. Les tengo esta tablita. Si se alcanza a ver o le pongo zoom. Zoom. Vamos a ver, no explota esto. Vamos a mirar aquí su cursor. Se ve más. A ver, hay varios materiales. El primero de los materiales, el que quizás más fácil podemos identificar en la arquitectura, es el pétreo, las piedras. Y aquí quiero que ustedes se imaginen lo que les voy a decir. Bueno, primero una diferencia conceptual. Piedra y roca. ¿Es lo mismo? ¿Cuál será la diferencia? Una es porosa, podría ser, y la otra más densa, más, ¿no? Va sobre todo por el origen. Ok. La roca es natural. La piedra es que ya alguien la talló y se llevó un pedazo. Entonces todo esto está hecho de piedras, no de rocas. ¿Vale? Podríamos decir, por ejemplo, Malinalco, que es un sitio arqueológico, que fue tallado sobre una piedra, podríamos decir que está hecho de roca, porque fue tallado en una piedra. ¿Vale? Pero entonces, creo que ya funcionó. Sí. Algo le había pasado. ¿Quién sabe? Dijo, yo me cansé, le dio hambre por todo lo que estaba viendo. Yo creo que a lo mejor bajando el vídeo. Bueno, entonces váyanse imaginando estos tres orígenes de la roca. Hay tres tipos de rocas: roca volcánica o ígnea, la roca sedimentaria y la roca metamórfica. La metamórfica, que es la que menos nos suena a algo. La metamórfica es aquella que se hizo bajo la corteza terrestre a una alta temperatura y presión. Y la piedra más característica es el mármol. ¿La han escuchado? Toda la arquitectura griega, por ejemplo, es una arquitectura metamórfica. Las otras son más comunes para nuestra arquitectura. También aquí hay mármol, evidentemente, en los retablos, el mármol blanco. Ahorita por ahí veremos algunas imágenes. También la pizarra, que es una piedra más planita, o el cuarzo. Y las piedras preciosas son metamórficas, ¿vale? Sedimentaria. ¿Qué nos suena sedimentario? Que se fueron haciendo poco a poco, se fueron sedimentos de muchísimos años. Claro. Miles, no sé, cientos de años. No, hombre, millones. Sí, sí. La roca sedimentaria, como lo dice la compañera, son sedimentos que se hacen en los ríos, lagos, mares, en el fondo. Y con el paso del tiempo, pues evidentemente la tierra se va transformando
y llegó eso a quedar fuera o no tan al fondo de los mares. Y por lo tanto de ahí puedo sacar yo la piedra. ¿Qué característica tiene esta piedra? Ustedes ubican seguramente, y les va a dar hambre, el pan 1000 hojas, Sí. que tiene como muchas hojitas. Pues la sedimentaria es así, tiene muchas hojitas, muy comprimidas pero muchas hojitas. ¿Cuáles son las piedras características de la roca sedimentaria? La piedra arenisca, ahorita les muestro alguna foto. La piedra caliza, que va a ser muy importante, porque de la caliza sale la cal. El travertino, que es el ónix, ¿sí identifican el ónix? Esta piedra que deja que pase la luz. El tepetate, que ahorita les muestro alguna imagen, arcillas y arenas. ¿De acuerdo? Y vamos con la volcánica o ígnea. Aquí quiero que entiendan y se imaginen un volcán. Hay dos tipos de rocas volcánicas o ígneas, la intrusiva y la extrusiva. Si es intrusiva, ¿de dónde será? ¿En qué parte del volcán? Adentro. Intrusiva. Y la piedra característica intrusiva es el granito. El que se usa, bueno, se usaba en las cocinas, porque hoy en día es una madera y le ponen un plástico. Porque es caro y es muy difícil de tallar, es durísimo. El granito. La extrusiva es toda aquella que está fuera del volcán, o sea, las erupciones, como la lava. Cuando la lava se solidifica, se le llama basalto. Hay otra que es la andesita, que tiene un color más rojizo. Ahorita les muestro fotos, La toba volcánica. Ahorita les muestro foto. La toba volcánica, siempre que vean un retablo o una fachada de un edificio barroco, ven que es color gris o color rosita, y si se acerca se van a dar cuenta que tienen como puntitos de, como piedritas. Eso se llama toba volcánica. Ahorita les muestro y les digo qué es. Tezontle, ese sí lo ubican, la piedra tezontle, la piedra pómex, para fijarse los callos, pues esa es volcánica. Obsidiana, también lo ubicamos, esta piedra filosísima, y gravas, ¿vale? Aquí a un lado tengo algunas imágenes para ir identificando. Esta, por ejemplo, es la piedra basáltica. El basalto es negro o gris oscuro y hay de poro cerrado y poro abierto. ¿De qué depende? De la cantidad de aire que haya quedado al momento de la erupción. Esta es la piedra basáltica. Esta, vean cómo tiene ciertas características bien interesantes. Pareciera que hay un montón de piedritas chiquititas capturadas, por así decirlo, en un montón de ceniza. ¿Sí se alcanza a entender lo que digo? Esta es la toba volcánica y esta es la que se utiliza para las fachadas de los edificios barrocos, porque es ceniza volcánica de millones de años que se ha ido compactando, y por eso adentro tiene pedazos de piedra, de grava, de tezontle, porque es un montón de capas de ceniza. Por lo tanto, esta es muy sencilla de tallar. Por lo tanto, si uno llega con un martillo y le hace así a una fachada barroca, no, le das en la torre por la característica de la piedra, ¿de acuerdo? Esta se llama andesita, y como verán, la andesita tiene la característica que tiene un alto, la roca, paréntesis, es un conglomerado de minerales, y este tiene un alto índice de un mineral llamado hierro, y el hierro se oxida, y por eso se ve rojo. La andesita se ve roja, ¿vale? Aquí tengo otros dos tipos de piedra. Este es el tezontle, que antes era muy común verlo en los juegos infantiles. No sé a quién se le ocurrió. Cuando nos caíamos ahí, ¿qué tal las rodillas? Híjole, no sé. Este, por ejemplo, es la arenisca. Vean cómo la arenisca, estas no son manchas, es las diferentes capas. Vean cómo hay como diferentes capas tan compactas que te van formando este esquema cromático, este cambio de color. Esta es una piedra sedimentaria, está hecho de mucho calcio y se llama caliza. La caliza, y les mostraré fotos más adelante, y lo van a ver creo en su taller práctico, cuando la caliza, no sé a quién se le ocurrió alguna vez en la historia decir, voy a meter este pedazo de piedra en un horno.
Yo creo que alguien dijo, a ver si se hace pan o no sé. Lo metieron a un horno a una temperatura tal que empezó a hacerse polvo. Y a eso se le llama cal. Y la cal, ¿se acuerdan que dijeron? Pues eso que se ve muy bonito como en las paredes. Pues es eso, cal. Lo mezclas con agua, arena, haces un repellado y lo aplicas en los muros. Cubiertas, pisos, luego lo pules. Y bueno, hay cal viva, la cal apagada. Pero ahorita platicamos de eso, ¿vale? Y esta, ¿saben su nombre? ¿La han visto? Le llaman piedra bola o piedra de río. Si es en los ríos, ¿qué tipo de piedra sería? ¿Volcánica, sedimentaria o metamórfica? Sí. En los ríos, sería sedimentaria. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué se ve así? Porque con el paso del tiempo en los ríos, la acción mecánica del agua ha hecho que la piedra se vea como una bola. Significa que si una piedra que no sea sedimentaria, ígnea o metamórfica cae en un río, con el paso del tiempo podría hacerse piedra bola. Pues sí. Entonces, esta se utiliza mucho para acabados, porque esta no se puede usar para construcción. Aunque de pronto hay, y ahorita les pongo por ahí una fotografía donde se ve una piedra de río en un muro que dices que hace ahí. ¿Cuál es el problema para construir con ese tipo de material? No genera fricción. Adherencia. Entonces lo armo y de pronto podría yo zafarlo, porque no tiene adherencia, está pulida. Y ese es un gran problema. Pero hay un sitio arqueológico que se llama... Ya se me va la vida. Se llama... Está en Veracruz, este sitio arqueológico. Y he ido varias veces y ya se me fue su nombre. Ahorita me acordaré. Que está hecha de puras piedras de río. Pero obviamente requiere mucho mantenimiento. Cada rato si te cae la piedra la tienes que volver a poner. Se llama... Ahorita me acuerdo. Y les digo ahí para que la busquen, ¿vale? Entonces, aquí van puras piedras. Y al mismo, estoy pensando el nombre del lugar, ¿eh? No me acuerdo. Bueno. ¿Dudas con las piedras? ¿Cuál es la idea? Tampoco es que ustedes lleguen y digan, esta es una piedra ígnea. No, a ver. No, tampoco, imagínense, es una piedra ígnea evidentemente extrusiva. No, pero de pronto pueden decir, esa piedra ya la he visto y se me hace que es volcánica, como el tesontle. La piedra volcánica es por excelencia la que vamos a encontrar en la arquitectura. Comúnmente la que es mármol es como para acabados. Y voy a volver a poner las piedritas. Y esta es la que se va a usar mucho para acabados igual, para como polvo, la cal. De hecho no sé si ahí haya cal. Sí. Sí, ¿verdad? Supongo que ya está apagada. Cal apagada, pero también hay cal viva. Ay, no, y ese sí nos queda. Ok, gracias. Ok, ¿vale? Ahora, de los otros materiales, no es porque sean menos importantes, pero son más acotados. Con esto, vemos estos materiales y nos vamos a nuestro breve descanso, ¿vale? Y vamos a regresar a ver puros ejemplos. Metales en la arquitectura, pues claro que sí. Ferrosos como el hierro, se usan para ganchos, se usan desde la arquitectura renacentista, de pronto para evitar que se abran los arcos, le podías poner ahí un tirante. Puedes poner grapas como en la arquitectura griega, ponías grapas en las piedras de pronto para generar una mayor relación entre las piezas. No ferrosos como, esto se utiliza mucho como acabados: latón, cobre, zinc, bronce, estaño, plomo. El plomo, que es dañino para la salud, que se usa mucho para las instalaciones, acabados, detalles, etcétera, etcétera, ¿vale? Cerámicos. Cerámico se refiere a los azulejos, como la talavera poblana. Teselas. Las teselas son pequeños cuadritos de vidrio con el cual hacen los mosaicos. Seguramente los han visto y se ven padrísimos. Que los romanos eran los grandes representantes de ese tipo de arte de mosaicos. Teselas. La loseta o las baldosas, como esto que tenemos aquí abajo. Las tejas, creo que esas sí las ubicamos todas y todos. El vidrio y los adoquines. ¿Se ubican los adoquines? Sí.
Es esta piedra que si uno va a las plazas, se ve como una piedrita y que en torno a la piedrita sale el pasto. Ese es un adoquín, ¿vale? Muy usado antes, hoy en día ya como que casi no se usa, ¿vale? Maderas. Eso también es todo un relajo. Tampoco es que llegues y uno diga, ah, es una madera blanda, porque evidentemente es un cedro de no sé qué cerro. No, tampoco. Pero al menos identificar que hay maderas muy duras y maderas un tanto blandas, o sea, no tan duras. ¿Cómo qué maderas? Tenemos el encino, el roble, el fresno, el sabino, el nogal, el ahuehuete, el bambú. Mientras como maderas blandas tenemos el pino, que es muy utilizado hoy en día en la construcción, de primera, de segunda, de tercera calidad. El cedro, el oyamel, el ahuejote, el corcho, el linóleo, que bueno, ese es más contemporáneo, el papel tapiz, que ese también es más contemporáneo. Entonces vean cómo de la madera, y al rato les voy a enseñar una imagen para que vean cómo de un tronco saca un montón de diferentes medidas de maderas. Punto. Por lo menos para saber de dónde sacamos estas maderas, ¿vale? Y finalmente, de origen animal. Fibras, tejidos, alfombras, cortinas, ceras, crines, estos pelitos de los caballos, aglutinantes. ¿Conocen el adobe? Ah, de hecho me estaba faltando esto aquí arriba. Sí. ¿Ya ven cómo ya se me va el avión? Ahí un paréntesis. En los pétreos también existen pétreos artificiales, o sea, piedras falsas. Las fabricadas en frío, como es el adobe, el terrado y el tapial. Ahorita les muestro ejemplos después de nuestro descanso. Y en cocción, o sea, que cocinas, como cuál, el tabique, el ladrillo, cal, yeso, cemento y aglutinantes. El adobe, que es un pétreo artificial en frío. ¿Sí han visto cómo se hace el adobe? ¿O no tenemos idea de qué es el adobe? ¿Sí? Sí, pero no Son es. como bloques de, Ajá. como si fueran pero bloques grandísimos. ¿Pero de qué material? Ah, sí, de tierra, De tierra. Lodo. lodo, ¿Ya han visto que adentro le meten algo? ¿Qué le meten? paja. Paja. Sí, sí. Ahí están los materiales de origen animal. Creo que aquí con eso lo puedo bajar. Sí. Las fibras y los tejidos. ¿Para qué? Para darle mayor adherencia al adobe y no se me vaya a partir como el lodo. ¿De acuerdo? Entonces le puedo meter hasta estiércol. Bueno. También la baba del nopal, que se llama mucílago, pues también es en este caso de origen vegetal, pero también se utiliza mucho en la arquitectura. Como ustedes podrán darse cuenta, hay un montón de materiales. El secreto está en cómo identificarlos. Esta baba del nopal es aglutinante que... La baba del nopal se utiliza mucho para impermeabilizar. Ah, ok. Sí, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar, esto se llama tapia. A esto, que son puras capas de tierra apisonada, le puedo yo mezclar el mucílago, la baba del nopal, y se vuelve un tanto hidrofóbico. O sea, le echas agua y como que lo repele un tanto el agua. No se moja. No se moja, lo repele. Claro, ya después se inunda esto y pues no hay manera. ahí no se puede hacer nada, ¿no? Pero se utiliza mucho para impermeabilizante, ¿vale? Entonces, si les parece bien, en los materiales que estuvimos platicando entonces, aquí estamos observando dos fotografías, son de internet, una que es mía, esta es de la Facultad de Arquitectura, pero nos va a funcionar. Primero, estas son las llamadas rocas artificiales. Término medio sangrón, la verdad, mejor los ubicamos como adobes, tierras. Aquí podemos ver este muro conformado por sillares de adobe, en el cual finalmente están aglutinados igual con una mezcla similar que es de lodo, ¿vale? Este que es el muro tapia, no sé si ya lo conocían, lo que hacen es un encofrado. ¿Sí ubicamos que es un encofrado? No. Un encofrado, ¿has visto cuando van a construir una casa que ponen elementos de madera para después echar el cemento? Eso se llama un encofrado. Es poner los diferentes elementos de madera para poner el armado y luego poner el cemento. Bueno, hacen algo muy similar con madera, pero van a comenzar a poner tierra, capas de tierra, 5, 10 centímetros,
lo apisono, 5 o 10 centímetros, lo apisono, y así hasta llegar a ser una piedra de tierra. Quito los cachetes o quito la cimbra de madera, y entonces me queda ese tipo de muros de pura tierra. Por eso se alcanzan a ver como diferentes capas, porque literal es pura tierra que vinieron a compactar. Se le puede agregar mucílago, la hoja de nopal, y de pronto eso se vuelve hidrofóbico o un tanto impermeabilizante. ¿Dónde se recomienda usar eso? Pues evidentemente en algún lugar donde la humedad no sea tan abundante, pero si es abundante tanto el adobe como el tapia, quiero que vean este ejemplo. El hacer este esquema de un entramado de madera y luego ponerle un repellado de tierra o de cal arena, se le llama bajareque. Y esto, por ejemplo, la casa maya, pues es de bajareque. O ese tipo de sistemas tradicionales, que igual mañana platicaríamos, en donde tenemos, vean, prácticamente es una estructura de madera. El interior tiene piedras, hoy en día pueden ponerlas a PET, estas botellas de plástico, y luego ponen un enjarre o un repellado de tierra. Vean cómo tiene de pronto paja y tiene otros elementos, y se hace un muro. Les mencioné de la humedad. Esto se llama sobrecimiento, y la idea es que evita o merma que el sistema constructivo de adobe vaya a absorber inmediatamente el agua. Entonces eso ayuda a que no se deteriore tan rápido los sistemas constructivos de lodo. Este es el caso del bajareque, pero lo mismo va a pasar con el muro de tapia y con los adobes. Mañana vamos a platicar que podríamos decir que en la historia de la arquitectura hay dos grandes formas de entender la arquitectura. Una arquitectura monumental, que es reflejo del poder, y una arquitectura no monumental, que es reflejo de las actividades del pueblo, de la vivienda. Comúnmente estos materiales los encontramos ahí. Por eso la casa o la vivienda tiene ese tipo de sistemas constructivos, porque son perecederos. Si esto no le doy un mantenimiento, 5, 10, 15 años desaparece. A diferencia de las iglesias de piedra, que vean, pasan 200 años y ni el sismo las tumba. Nomás las daña un poco, pero no las tumba. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los sistemas, mañana platicaremos más de ello, que se le llaman sistemas vernáculos, sistemas tradicionales de la arquitectura. Con tierra, lodo, elementos de madera, elementos de piedra, etc. El tema de la madera, insisto, no nos vamos a aprender los nombres de las maderas, ni yo me las sé, pero ¿de dónde sale la madera? Sí, de un árbol, pero ¿cómo aprovecho un tronco? Esta imagen me gusta mucho porque creo que nos da a entender cómo trato de sacar el máximo provecho de la madera. Hoy en día, híjole, pues ya como que nos duele talar un arbolito flaco. Imagínense para sacar un montón de elementos para la construcción. Aquí les puse yo los nombres, voy a poner un zoom para que se pueda ver más claro. Hay un elemento que se llama gualdra, mañana vamos a ver ese tipo de cosas. Ahí está. La gualdra. La gualdra por lo general van arriba en los conventos, etcétera, va en los claustros sobre una serie de columnas y se ve como un elemento de madera. Mañana les muestro detalles, voy a traer detalles arquitectónicos. La gualdra, ven nada más la dimensión de una gualdra. También se le llama viga madrina, es enorme. 30 por 30 o 40 por 40. Mi cuarta mide 19 centímetros. Entonces 40 centímetros es una cosa más o menos así. Ahora imaginen sacar esto, una viga de madera de esta dimensión de un tronco. Y la de 30 pues debe ser una cosa así. Aún así es un enorme elemento de madera.
Tenemos la viga, que es la que se utiliza comúnmente bajo las cubiertas, que ahorita les mostraré alguna imagen, de 20 por 30, de 10 por 15, son vigas más pequeñas, 10, 30, como de ese tamaño más o menos, ¿vale? El polín, este sí lo han visto seguramente en cualquier obra de construcción contemporánea. Esos elementos que ponen para colar las cubiertas se le llama polín y es de 10 por 10, de este tamaño, ¿vale? El barrote, que es más delgado. Tablón, que es una tabla gruesa de 10, 30 por 10 metros, es una cosa enorme, así. La tabla, que es más delgada, y la chapa, que es muy delgadita. O sea, ¿qué estamos hablando de todo esto? Que ese tronco que estamos viendo en la parte superior, tratan de sacarle el máximo provecho, para que cada una de sus partes sea aprovechada dentro de la construcción. Vean, esta es una cuadra, con sus polines. Yo no sé ustedes, pero ver esto en la construcción como que te duele, ¿no? Hoy sabemos que los árboles, digo, ya evidentemente no se construye como antes, pero hoy hacer una restauración y poner madera ya se vuelve muy costoso y de pronto no nada más de un costo económico, sino de un alto costo a la naturaleza. Vale la pena. Por eso de pronto muchas intervenciones, yo no sé si ayer habrán visto conceptos de intervención, reintegración, nada de eso. Bueno, cuando tú ya vas a integrar un elemento contemporáneo a un edificio histórico, por eso ya de pronto se utiliza acero, concreto u otro elemento, claro, con un adecuado, digo, no vas a poner un elemento de concreto sobre el adobe, no, pero a lo mejor haces una transición para evitarte la madera, porque si esto es carísimo y tiene que estar certificado y luego tienes que ir de otro país. Salud. ¿Sí fue estornudo o no? No, pues sí. Ah, bueno, salud. Hoy en día salud también. ¿Se entiende? Entonces la madera se vuelve un elemento bien complicado hoy en día en la arquitectura, porque pues es una materia ya muy limitada, muy cara. Déjenme lejos desde esto. Y vean, aquí hay otros ejemplos de cómo de la madera puedo sacar muchísimas dimensiones para la construcción. ¿Vale? Entonces, mañana con las fotografías que les voy a mostrar vamos a volver a recordar esto para ver de pronto cómo el día de mañana sobre todo es mantenimiento e intervención de algunos materiales. Y ahí vamos a traer algunos cortes y detalles constructivos y ahí veremos esto para ver qué se puede hacer. ¿Vale? Identifiquen qué es esto. Como de qué le ven cara a esto. Voy a poner un zoom. Láminas de oro. Es correcto. Cuando entran a un templo, un retablo o un cuadro, no quiere, con esto, no quiere. Ahí está, más rápido. Esto se le llama pan de oro. Cuando entran a un templo y ven que hay elementos dorados, hay gente que en su desconocimiento dice, es oro, le voy a raspar para hacerme millonario. No es cierto. Es un elemento de piedra, de madera, de yeso, de cal, y arriba le pusieron esa capa delgadita de oro que literal, yo creo que mañana les puedo traer un video para que vean cómo se dora. O no sé si se lo van a ver en el taller, no creo, ¿verdad? No. ¿Cómo se dora? Literal, agarran una capa, una laminilla de estas con unas pinzas, no con los dedos, le soplan para que se separe, lo colocan sobre la base y lo empiezan a pegar. Y ya se ve todo dorado. Sí es oro, pero es delgaditito. Si le raspas, lo único que haces es que dañas el patrimonio y ni te llevas el oro ni te vas a hacer millonario. Nomás es polvo que se va. Entonces puede ser de oro, puede ser de plata o puede ser de cobre. Entonces lo interesante es que se vuelve cobrizo, platinado o dorado. Suena como tintes del cabello, ¿no? O no sé. Y eso es lo interesante porque también lo vemos en las decoraciones de la arquitectura, en retablos, en interiores. No recuerdo si es en esta, creo que sí, que en sus arcos, en la parroquia, en sus arcos, se alcanzan a ver elementos dorados. Sí, ¿verdad? Exacto, pues es pan de oro.
sobre piedra, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de los metales. Claro, otros metales en la arquitectura son las rejas de protección, ventanas, etc. Piedra, pura piedra. Estas dos son fotografías de internet, son el Sagrario Metropolitano y un templo, un edificio palaciego de la Ciudad de México. A ver, ¿qué materiales se identifican? ¿Qué son qué? Tezontle. A esto se le llama tezontle rostreado, como si le hubieran puesto un rostro. O sea, agarras una piedra de tezontle, la tallas y entonces puedes hacer como una especie de losetitas, las cuales vas a poner como acabado en los muros. Eso es algo muy del barroco y se le llama tezontle rostreado. ¿Qué más observo por ahí? Aquí también veo el tezontle rostreado. ¿Qué más? ¿Qué otro material veo? La puerta madera, ¿no? El de la puerta madera, sí, aunque esta puerta ya es más reciente. Ajá. Vemos aquí elementos de metal. ¿Esto qué será? ¿Qué material será? Madera, ¿no? Ok, es piedra, finalmente. Ahí es un término, digo, no está de más decirlo, es un término conceptual. Cantera es el lugar donde se saca la piedra. Pero las grandes vacas sagradas le dicen cantera. Sí. Pero ya sabemos que no tendría que ser cantera, tendría que ser cantería. Porque la cantería es la que sale de la cantera. Pero bueno, son como de esos vicios técnicos que de pronto ahí se quedan y todos lo replicamos, ¿no? Entonces, sí, es cantería. ¿Qué tipo de piedra será? ¿No es basalto? ¿Cómo era el color del basalto? Más oscuro. Más oscuro. Les comenté de uno que estaba hecho de pura ceniza y que tenía hasta pedacitos de material en su interior. ¿Toba volcánica? La toba volcánica. Y es la que se le conoce como chiluca. Seguramente han escuchado el término. Y si ustedes observan, esto ya obviamente tiene aquí microorganismos, que es lo que podríamos considerar como la pátina. Pero vean, por ejemplo, aquí donde se ve el cursor. Ah, no se ve el cursor, vaya. Vean aquí cómo de pronto se ve como una piedrita. Son esos pedacitos de piedra. Yo tengo en mi casa un pedazo de esa piedra. A ver si no se me olvida, y si no mañana se las traigo. O si no, le voy a decir a Adriana que me recuerdo que se me va a olvidar. Para que vean de pronto cómo es, como si fuera un terroncito de azúcar gris, y tiene pedacitos de otras piedras. Es la toba volcánica. Por lo tanto, puedo tallar fácilmente y utilizar, esto se llama ventana en forma de H, ventana en H. Y vemos cómo está hecho estas platabandas y vemos este dintel para conformar la ventana. Entonces ya sé que al menos aquí hay el manejo de dos tipos de piedras. Ambas son volcánicas, el tezontle rostreado y esta piedra toba volcánica, conocido como chiluca. Hay de los remedios, hay de diferentes colores. Por ejemplo, en Oaxaca, si alguien ha ido a Oaxaca, la piedra ya es verde y es una toba volcánica verde. Guanajuato, Zacatecas, Tasco, la piedra es rosa. Michoacán, son por la cantidad de minerales que tiene esa toba volcánica, ¿vale? E igual aquí, si observo el Sagrario Metropolitano, puedo ver el tezontle rostreado y se alcanza a ver cada uno de estos elementos. Y todo esto es toba volcánica, lo cual me permite que tenga una talla muy adecuada, muy rica. Esto ya se le llama barroco exuberante y ya es del siglo XVIII. ¿Cuál es este lugar, este templo? Este es el Sagrario Metropolitano, se encuentra al lado de la catedral, allí en el Zócalo. Y es una chulada de edificio. Gracias. ¿No? ¿De qué? Las siguientes fotografías son fotografías que he sacado de varios lugares. Aquí vemos un muro de colindancia de una antigua hacienda. Y atrás un muro pues, contemporáneo ahí con su cadena y todo de concreto ahí, muy contemporáneo. Y una cosa aquí de púas como para que no se salve nadie. Pero del elemento tradicional e histórico, díganme qué materiales se identifican. ¿De qué es? ¿De adobe? De piedra de río. Piedra de río. Y tienen por ahí algunos aglutinantes, seguramente es cal, arena y
podemos ver que hay un núcleo. Y aquí yo creo que voy a hacer otro dibujito. Hay algo que los romanos le llamaban opus incertum. Suena como a algo de Harry Potter. Pero el opus incertum es una obra en donde se inserta. Voy a hacer aquí un dibujito. Es que o dibujo o hablo, así de manos. A ver. Ok, quiero que entiendan que esto es el lado de un muro, el lado del otro muro. Y aquí entonces yo le puedo poner un núcleo de cada arena para que las piedras queden así, que también le llaman cal y canto. No sé si se entiende más o menos mi dibujo. Sí. ¿Conocen ustedes el mordisco? Este helado que venden que es galleta con helado. Pues así son los muros. Nada más que en lugar de helado es cal arena, o tierra, o piedras, y la galleta es este tipo de piedra. Cuando agarras una piedra y de un lado le das cara, tú vas a poder identificar que esta piedra, del lado donde no la tallaste, donde no la careaste, la vas a ahogar en ese núcleo. Y ahí tenemos eso, los romanos le llamaban opus incertum. Acá simplemente le podemos llamar núcleo de muro. Y entonces podemos observar que aquí hay ese núcleo de muro. ¿Ya vieron? Hay una piedra de este lado, una piedra de este lado, de forma muy arbitraria, pero el problema es que una piedra es una piedra de río. Y la piedra de río tiene poca adherencia. Pero lo vamos a ver en otros edificios, ¿vale? ¿Qué pasa acá? ¿Qué materiales identificamos? Piedra. ¿Piedra y qué más? Ladrillo. Ladrillo. Ahí hay una diferencia un tanto sangrona, pero creo que es importante mencionarla. Tabique y ladrillo. ¿Lo han escuchado? En España es una cosa y acá es otra cosa. Y eso nos genera luego el ruido. Tabique tendría que ser el grueso, ladrillo el delgado, pero en España es al revés. Y cuando consultamos la literatura de allá, nos confundimos. Díganle como quieran, ¿vale? Pero aquí podríamos decir que es una mezcla de piedra, de tabique, y vean por fuera, esto se ve más, esto es una restauración. Vean hasta el color, es delgadito, sería un ladrillo. Y tienen elementos aquí de mosaicos, etc. Esto que estamos viendo es la base de una torre campanario. Nada más que hay torres campanario que en lugar de ser torres son muros que tienen una campana. Y eso se le llama espadaña. Entonces esto es la base de una espadaña en la iglesia de San Francisco Acatepec, allí en Tlaxcala. Lo interesante es vean cómo ponen este arco. ¿Para qué creen? ¿Para hacer una puerta? ¿Cuál será el secreto? ¿Para qué sirve ese arco? ¿Soporte o algo? Es un soporte, pero ¿qué me ayuda? ¿Para ahorrarme qué? Pues ese cachito de muro, ¿no? No ahorro material. No sé. Entonces, por eso los acueductos, en lugar de ser grandes muros, son grandes arcos. No ahorro material. Entonces ya aquí lo que hago es, voy a repartir las cargas hacia los lados y me ahorro material. Vean cómo ya comienza aquí el ingenio. Y hago yo un sistema constructivo mixto de piedra y tabique, o sea, de cerámicos y cantería, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Este es en el desierto de los leones. No les hagan caso a estas personas que están posando ahí, pero bueno, pues un día fuimos de paseo y pues aproveché, no tanto por ellas, sino por las escaleras, bueno, también por ellas. Quiero que ustedes vean, casi no se alcanza a ver por, ahí sí se ve, pero aquí no. Aquí hay un arco, voy a dibujarlo. Es un arco así. Y este arco, ahorita se los voy a enseñar en otra imagen donde se vea como ahogado. Vean cómo para poder desarrollar estas escaleras en el desierto de los leones, allá en la Ciudad de México, podemos observar otra vez cómo está todo hecho de pura cantería, igual pura piedra cariada. Voy a poner aquí zoom.
Digan ustedes si identifican qué es esto y qué es esto. ¿Qué será esto? ¿Qué elemento del edificio será? ¿Qué pasa aquí? Es una puerta. Es una puerta. Y es una puerta, ¿se acuerdan como esta ventana en H que les enseñé hace rato? Esta no es en H, pero vemos cómo hay una piedra tallada para que esta sea vista. En cambio, esta piedra es para que no sea vista. Es algo así como el músculo. Y se le cayó la piel. La piel va a ser de calarena. Esta no tenía piel. O en dado caso tenía pintura a la cal. Eso sí puede ser. Pero vean cómo la talla o la manufactura de ambos elementos se ve diferente. Porque una era para ser observada y la otra era para que estuviera oculta. Pero hubo una moda aquí en México como por los años 70 que decían que los edificios eran antiguos. Vamos a quitarles la piel. Y eso lo hicieron, por ejemplo, con el llamado Palacio de Cortés, allá en Cuernavaca, que le quitaron toda la fachada de cal para que se viera así. Es como si dicen, a ver, vamos a quitarle la piel a mí, a Daniel. Oye, no tiene sentido. Estás metiendo al edificio en una moda, y en una moda sin sentido además, ¿vale? Ok, tomando en cuenta estos elementos de cómo hay... me salí de esto. Vuelvo a meterme. Vean aquí en estas escaleras cómo aquí vemos un sistema mixto. Pero quiero que sean muy observadores, y les voy a dar por ahí un tip. Estas escaleras fueron hechas después, mucho tiempo después. Este muro tiene un algo, a ver si lo identifican. ¿Qué será esto? Un arco, era una ventana, una puerta. Puede ser que era una puerta, una ventana, pero ahí había un vano. Por eso ahí se le cayó un pedazo de material. Y vean cómo aquí el material se ve diferente a lo que hay aquí. Porque resulta que hicieron algo como lo de... Sabemos que hay una puerta, a mí no me engañen. Aquí hay una puerta. Lo mismo hicieron aquí. Y después pusieron las escaleras. Esto es muy común en la arquitectura. Pues evidentemente va cambiando a lo largo del tiempo. Y va ajustándose a las necesidades. Y ahorita platicaba yo con uno de los compañeros que hay un término español o italiano que se llama arqueología de la arquitectura, que es identificar las diferentes etapas constructivas de los edificios. Y les voy a enseñar de ese mismo lugar, del Desierto de los Leones, una joyita. Bueno, a mí me gusta esto. Vean este muro. Este muro nos está diciendo muchas cosas. Primero, ¿se acuerdan que yo les había dibujado este arco? Sí. ¿Qué creen que había del otro lado? Una escalera. Una escalera. Ya desde ahí nos está diciendo, aquí hay una escalera. ¿Esto qué será? Las gárgolas. Las gárgolas. Significa que son las bajadas de agua pluvial de la cubierta del edificio. ¿Qué materiales encontramos en este muro? Diferentes tipos de piedra. De diferentes tipos de piedra. A ver, ¿alguien que me pueda explicar qué está pasando aquí? ¿Por qué se ve diferente a todo lo demás? Porque fue construido después. Lo rellenaron ahí, ¿no? Con ese... Es un tragaluz. Es un tragaluz. Pero ¿por qué la manufactura de este tragaluz se ve diferente a lo demás? No corresponde a. ¿Será? ¿Qué les enseñé en la fotografía anterior? Que les dije, miren, las platabandas del acceso. Para que se vea. O sea, seguramente todo esto, vamos a suponer, tenía un aplanado de cal arena blanco y esto no. Entonces fíjense qué padre se veía, era un muro blanco con estos dos ventanas aparentes, se veía toda la piedra. Esto no, esto era el músculo, ¿de acuerdo? Pero se cayó, no se le dio el mantenimiento, estuvo este edificio en abandono mucho tiempo y podemos ver un sistema mixto. Aquí podemos ver que hay una esquina, esta esquina es para amarrar la misma esquina, y entonces pongo piedras careadas en dos de sus ángulos y o tabiques para generar esta esquina del edificio y no se abra. Y ahí te lo vamos a ver en otras fotografías. Y lo demás pues es como esto, rellenarlo, y es el muro de carga.
¿De acuerdo? Si ustedes comienzan a identificar las diferentes etapas constructivas o los diferentes parches, si les quieren llamar así, pues aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí ven cómo se ve diferente todo esto a esto. Se ve que esto fue posterior. Hay algo que se llama la arqueometría, que nos ayudaría a saber la antigüedad de los materiales, pero eso ya es otra historia. Entonces vean cómo aquí hay un montón de etapas constructivas. Y esto nos está diciendo, yo soy de tal época, yo soy de tal año. Es más, lo vemos hasta en nuestras casas. Cuando una vez tuvimos dinero, hicimos la ampliación, 5 años después otra ampliación y lo hizo otro albañil. Ahí se ve la diferencia, hasta el tabique como chueco. A lo mejor el segundo albañil, híjole, no era muy bueno, pero cobraba barato. Y se ve la diferencia. O de pronto era puro tabique, rojo recocido, pero después dijimos, no, es que es muy caro. Y luego cambiamos a puro tabicón de cemento arena. Eso son etapas constructivas. Y eso se ve también en los edificios. ¿Vale? Veamos, este muro que les voy a mostrar es el muro atrial de un convento que se encuentra en Huejotzingo. Podemos ver que en este muro atrial también hay muchas etapas constructivas. Vean aquí, ¿qué material es este? Piedra de río. Piedra de río, piedra bola, es correcto. Y luego vemos por aquí esta piedra negra, ¿cuál es? El basalto. Basalto, volcánica, ígnea. Y de esta no les enseñé foto. Pero ¿qué parece? ¿Qué tipo de piedra parece? No les enseñé foto, pero la vamos a ver. ¿Qué tipo de piedra parece? Sedimentaria, ígnea, metamórfica. Sedimentaria. A eso se le llama tepetate. Y lo han escuchado. Tepetate es como tierra muy comprimida. Y ahí está. Y aquí vemos que hay un deterioro. Se llama disgregación. Disgregación es cuando te acercas al muro y se empieza a deshacer. Aquí ya se está disgregando porque hay humedad. Además aquí, esto que estamos viendo aquí, se llaman rajueleados. ¿Alguien sabe qué significa cuando vemos rajueleados? Con las piedritas, Ajá, estas chiquititas. pues es que es restaurado. Está restaurado. Entonces, para identificar lo que es restaurado de lo que no. Por eso Teotihuacán está lleno de eso. Porque Teotihuacán casi todo está restaurado. ¿Vale? Entonces, vean cuánta información nos está dando esta foto. Que la verdad, la mayoría de la gente llega y dice, está re feo. Y se va. Pero vean que nos está diciendo muchísimas cosas. Y yo no sé ustedes, pero creo que después de que comencé a identificar estas cosas decimos, pues no está feo. Al contrario. ¿Qué creen que sea esto? ¿Por qué hay esos como tubos ahí? ¿No ayudan a la humedad? A la humedad. Respiradero. Resulta que es un respiradero. Del otro lado hay un desnivel y entonces para evitar los problemas de humedad que vaya que se ha afectado el muro, pues pone estos respiraderos para que por ahí se filtre esta humedad, se evapore la humedad. Podemos ver aquí todavía hasta vestigios del acabado. El remate y bueno, ese es el muro atrial, Huejotzingo. Otra vez San Francisco Catepec. Vean aquí, estamos viendo otra vez el arco de las escaleritas, ¿ya vieron? Sí. Ese arco se llama arco rampante o por tranquilo. Siempre que vean un arco que no inicia en el mismo lado, hace esto, es arco rampante o por tranquilo. Se utiliza mucho para las escaleras. Aquí tenemos dos planos. Se me hace una chulada este ángulo. Porque en uno veo cómo todo está con su pinturita, a la cal, tiene sus molduras. Vean esto es característico de Puebla, que parecen unos dulces, pues es mosaico. Todo esto tiene cal, tiene un repellado de cal, pero acá no. Pero aquí nos está diciendo algo bien importante, ¿ven? ¿Qué identifican? ¿Qué nos está diciendo este muro? ¿Qué había aquí? Había vanos. Habían vanos. Eran puertas, ventanas, no lo sé, pero habían vanos. Vean, tenían unas columnas de tabique con sus impostas, sus arcos.
pero de pronto las tapiaron, eso se llama tapiar, las cerraron con un muro un muro careado, como es este, cal y canto también le llaman, y de pronto ahí quedó ahogado. Entonces vean cómo nos está diciendo, yo era esto y ahora soy esta otra cosa. Por eso hay que ser muy observadores cuando veamos este tipo de edificios. Veamos otra vez en las esquinas cómo para amarrar los muros, nuevamente pongo piedra careada en las esquinas, ¿vale? Este es, no sé si alguien ubica este lugar, pero es un lugar muy triste. Esto está al lado de la Torre Latinoamericana. ¿En serio? Y ese es el templo del convento de San Francisco, que era el convento masculino más grande de la Nueva España. Y que con las leyes de reforma, bueno, lo tasajearon todo y quedó. Lo tasajearon de tal forma que este era el acceso. Este era el acceso. Hoy en día se entra por acá, a una capilla, pero este era el acceso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no tiene cara de acceso? Porque lo rasuraron. Resulta que esto lo vendieron, la parte de enfrente la vendieron, y entonces al momento de levantar el muro de colindancia dices, ay, me estorba la fachada, pues la quito. Y la rasuraron. Fíjense, me estorba la torre, pues la quito. Hoy en día si entras, del otro lado te vas a dar cuenta que hay una puerta, pero es una puerta falsa, no puedes entrar ni salir. Hoy en día sí ya está dibujado el cómo era el acceso, la portada, pero se perdió. ¿Qué podemos ver aquí después de todo esto que les dije? Que pues sí está como triste. La ignorancia de la gente. Pues sí, también sabemos que ahí hubo pues, decisiones políticas. O sea, también al momento fue un ataque directo a la propiedad del clero, a la religión, muchas cosas, ¿no? Y qué pena. Lo mismo pasó con el convento concepcionista, de la Concepción de las monjas, que era el convento más grande de monjas, pues también lo tasajearon. Es más, hay uno que es el convento de Santa Clara. Ustedes dirán, quién sabe dónde está, pero si alguien ha ido allá al metro Allende, una de las entradas del metro Allende era el claustro bajo del templo de las concepcionistas, y el coro bajo era donde se tomaban las máximas decisiones del convento y enterraban a las monjas, y ahí hicieron el acceso del metro Allende y encontraron monjas así. ¿Y dónde están? Dentro de una bolsa, en una caja, en los almacenes de Lina. ¿Qué? ¿En verdad? ¿No podían buscar su entrada por otro lado que no fuera ahí? Y las historias, ya no estamos saliendo del Huácar, ¿verdad? Pero seguramente han escuchado la historia. No, es que habían monjas embarazadas. A ver, los conventos eran centros culturales donde las mujeres embarazadas podían entrar. ¿Se encontraron niños? Pues sí, porque las que educaban a los niños, niñas, pues eran las monjas. Y era común encontrar entonces niños, niñas en los conventos. Esa historia la formó, ya saben, las leyes de reforma, estos pensamientos anticlericales. Pero no hablemos de eso porque nos ponemos tristes, ¿vale? Ok, vemos aquí entonces todo este esquema porque esto estaba en una colindancia. Al momento de quitar el edificio que colindaba con ello, vean cómo quedó. Y podemos ver otra vez, aquí por ejemplo, todo es una piedra, claramente se ve cariada, se ve que es de tipo tesontle porque se ve rojiza, y todo lo demás quedó vestigios de lo que había pegado a ese muro. Entonces, cuando puedan ir, está al lado de la Torre Latinoamericana. Hoy en día ya puedes entrar, es un espacio ahí como, le llaman el atrio, una cosa así. Está atrás de un centro cultural que recién arreglaron. Puedes ir, ver y decir, híjole, qué tristeza, ¿no? Está el portal de peregrinos, que igual está ahí todo abandonado, y pues bueno, ya no hablamos de esto porque nos ponemos tristes. Vámonos a algo más bonito, patrimonio de la humanidad. Este es el acueducto del Padre Tembleque. Díganme ustedes qué materiales identifican. ¿Esto qué será? Adobe. Y dirán, ¿qué hace ahí el adobe? Bueno, esto se construyó temporal para poder hacer la construcción de los arcos. Y ahí se quedó.
Pero si vemos de pronto los elementos de los pilares, vean, vemos nuevamente estos núcleos de muro con la piedra careada. Vemos en las esquinas cómo estos bloques están amarrando las mismas. Vemos estructuralmente la lógica, cómo el pilar es más ancho por abajo y más delgado por arriba. Vemos entonces cómo por aquí pasa además un río y un ferrocarril. Y es patrimonio de la humanidad, nada más. Ahí cuando vayan rumbo hacia Tumba, tienen que visitar ese lugar. Vemos otra vez cómo están aplicando los sistemas constructivos. Comúnmente la piedra es la dominante, ¿vale? Déjenme salgo. Otras dos fotografías, otra de Actopan, que ya hemos visto anteriormente. Vean qué interesante el río, el color, la sombra. Y estos son los vestigios del claustro de Tecali, Puebla. Me encanta ese lugar de Tecali porque hay un convento que está abandonado. Y puedes ver los sistemas constructivos y estructurales como si fuera radiografía. Ves cómo está funcionando. Pero esta foto la puse para que ustedes identificaran dos espacios similares, uno conservado y el otro no conservado. Primero, este pasillo, que es la parte alta de un claustro, se llama claustro alto. Tenemos aquí los arcos, evidentemente se ve la sombra. Tenemos los muros con cal arena, puliditos, con su pintura mural, etc. Pero ¿qué tipo de cubierta tiene? De viguería, de vigas. Vemos que hay una viga de arrastre y sobre esta viga de arrastre va una serie de vigas y arriba va una cubierta de terrado, así se llama. Mañana vamos a ver detalles de eso. Misma imagen, bueno, no misma imagen, mismo detalle, pero en otro edificio, es esto. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué creen que eran estas cosas que están aquí? Pues las columnas, los arcos que estaban aquí, pero se cayeron. Y entonces, ¿estos hoyos qué serán? ¿Eh? Es correcto. Y eso se llama mechinal. Mechinal. Significa que si esta era la viga y este era el hueco del muro, aquí quedaba. Se cayó, pum, pues queda rollo. Entonces vean otra vez cómo el edificio nos está diciendo: hola, me morí. Aquí estoy. Pero podemos entender cómo. Vean esto, que es se me fue el nombre. Rodapié, muchas gracias. ¿Quién dijo? Rodapié. Le estoy diciendo ahí al compañero. Muchas gracias, compañero. Rodapié. Vean dónde está el rodapié acá. Este piso se cayó. No es el mismo lugar, estamos hablando de dos lugares diferentes. Este piso se encontraba aquí. Es más, vean la altura de donde está este vano. Todo este ancho era la cubierta. Luego venía la pintura del rodapié. Esto blanco que era pues la pintura del muro. Y arriba venía otra cubierta. Y se cayó. Porque fallaron los arcos, se cayó la madera, se pudrió la madera y adiós a todo. Eso fue lo que pasó. Vemos, aquí lo interesante es que vemos el edificio con la piel, acá lo vemos sin la piel. Y aquí podemos ver otra vez cómo funciona todo pues, de este mismo esquema. Un sistema de piedra careada, vemos algunos vestigios de pintura mural y vemos diferentes etapas constructivas y patologías, que es hacia donde vamos a ir, ¿vale? Preguntas, dudas. Estas fotografías están ayudando a identificar los materiales. Vamos a ver otros ejemplos, ya para pasar a las patologías. ¿Esta pero acaba? ¿A la una, verdad? Ok, vale, gracias. ¿Qué materiales? Adobe. El adobe. Qué tristeza el adobe, porque de pronto hay gente que piensa que el adobe es sinónimo de pobreza. De que pues, eres muy pobre, quieres verte moderno, pues construye así. No, hombre. Eso se llama pobreza mental, porque esto me genera muchos beneficios climáticos, de confort. Lamentablemente estos materiales, como son muy perecederos, aquí ya está erosionado, lo tocas y se desgrega, es porque no lo han cuidado, no le han dado mantenimiento, cosa que vamos a platicar mañana, y ahí queda. Luego no falta alguien que dice, pues vamos a ponerle cemento. ¡Chin!
por favor, hay un lugar en el infierno que es para la gente que usa pintura Comex y cemento. Sea gris o blanco, no. Cal. Y pintura a la cal. Hay que usar materiales que sean coherentes con los de la época. Es que el cemento, no hombre, el cemento olvídalo. Y no, se te vaya a ocurrir meterle una varilla ahí, porque en el primer sismo eso va a tronar y adiós. O se oxida y truena y también adiós el muro. ¿Vale? Entonces vean de pronto, hacia eso vamos, hacia las patologías, cómo podemos ir identificando un montón de problemitas en los detalles. Esto es Cuautla, y esta es una antigua instalación o edificio de la instalación del ferrocarril, y sí tiene un esquema muy del ferrocarril. Bueno, esto que es algo muy característica de la influencia inglesa en los ferrocarriles mexicanos. Vemos cómo se encuentra esta especie como de almohadillada en las esquinas, que lo que busca es amarrar los muros, y evidentemente vemos la mezcla, ya no de piedra, o no en este punto, sino de tabique, y vemos lo demás que tiene cal arena, y también este lugar se ve muy dañado en el 2017. Pues esto está en ruina, del otro lado está todo tirado. Y bueno, como no tiene un uso, no se ha aprovechado, queda ahí y dices, pues a ver, hasta qué día desaparece. Antes de ir pasando ya a los deterioros, les quiero enseñar esto. Me parece que el viernes van a hablar algo de cal, ¿cierto? El sábado. De todos modos, aquí para no dejarlo, les había dicho que una piedra sedimentaria es la caliza. Y que en algún momento a alguien se le ocurrió meter una caliza a un horno, y no salió un pan, salió polvo, ¿vale? Aquí vemos los hornos que se utilizaban para fabricar cal en la restauración de Chichén Itzá en 1930. Vemos que lo que hicieron fue poner un montón de piedra, prenderle fuego, y vemos ahí el perfil de Chichén Itzá, hasta que de pronto esto se hizo cal, se hizo polvo. Nada más que hay dos tipos de polvo, una cal viva y una cal apagada. La cal viva, cuando la metes al agua, empieza a hervir de forma peligrosa. Digo, yo no sé si estos dos yucatecos se imaginaban que hubiera pasado si hubiera empezado a llover. Creo que no la contaban, ¿vale? Lo que hay que hacer es una reacción química. El agua entra en contacto con la cal. Una es apagada y la otra, ¿cuál es? Viva, gracias. Y entonces comienza a generar un efecto impresionante, como si empezara a hervir, y hay que dejarlo que comience a apagarse. Comienza a sentarse y de pronto, después de algunos días, empieza a hacerse una plasta, y esa plasta es la que voy a utilizar para la construcción, para poner los acabados. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso largo, y eso en restauración implica un costo que a muchos luego dicen, no, ponle mejor cemento. No, por favor, ya sabemos que hay un lugar en el infierno para esa gente. Ya que se ve cómo se hace una plasta, una masa, ¿vale? Aquí tengo yo una tablita, perdón que por aquí ayer vi que tenía un error ortográfico, mi mosaico con Z. Ay, perdón. Bueno, esto lo saqué de un manual técnico de procedimientos para la rehabilitación de edificios históricos del Distrito Federal. Distrito Federal, ya llovió. Ahí divide la arquitectura virreinal y la arquitectura del siglo XIX. Les estoy mostrando una tablita que lo que busca es sintetizar de forma muy sencilla materiales y sistemas estructurales constructivos. A eso le pueden pasar, les pueden sacar foto, o les puedo pasar yo la información y ahí no sé qué. Vemos, por ejemplo, cimentación, muros aglutinantes, apoyos aislados como las columnas, entrepisos, techumbres, escaleras, o acabados como aplanados, pintura, piso, ornamentación, carpintería y herrería, y una serie de materiales. La arena, basalto, cantería, chiluca, granito, mármol, adobe, azulejo, cal, cemento, ladrillo, mosaico, tabique, teja, bronce, cobre, fundición, hierro, lámina, plomo, duela, polímero, todo lo que de alguna forma estuvimos platicando. Y de pronto decimos, a ver, columnas, periodo virreinal, siglo XVII, columnas, ¿qué material utilizaban? Pues para pegar los tambores, arena. Los tambores son las diferentes piezas de las columnas.
Lo puedo hacer a lo mejor de basalto, lo puedo hacer a lo mejor algún tipo de cantería o de chiluca. Seguramente voy a utilizar cal y empiezo a tener esta serie de materiales y su interrelación con los sistemas constructivos. A mí por eso me gusta mucho esta tablita, de hecho la transcribí porque está horrible ahí como viene toda... Bueno, la tengo fotocopiada ese libro. Y me gusta mucho porque de pronto dice, a ver, ¿el bronce en qué se usaba? Ah, pues en herrería. Y ya, punto. Oye, ¿y el cobre en qué se usaba? Ah, pues se usaba en las techumbres, en los detalles de las techumbres y en detalles de aplanados y recubrimientos. Como que te empieza a decir por dónde lo usaba, ¿vale? Vamos a ir a la última parte, que son los deterioros. Y para eso quiero que veamos esta imagen. Esto es Jojutla, Morelos. Allá donde estuvo muy cerca el epicentro del temblor. Yo no sé por qué le dicen temblor, más bien terremoto, porque eso fue, terremoto de 2017. Yo creo que para no espantarnos, ¿no? O sea, temblor, sismo. 2017, Jojutla, un lugar que nomás se dedica a hacer arroz. Todo se detuvo por los terremotos. Quiero que ustedes me digan qué entienden en esta imagen. ¿Qué identifican? Ya hablamos de sistemas constructivos, de sistemas estructurales, de lo general a lo específico. ¿Qué es? ¿Será un arco, un muro? Un muro. Es un muro. Es una esquina, ¿no? Es la esquina, claro. ¿Materiales? Piedra. ¿Pura piedra? No, ahí está una lámina. En medio hay algo rojo. Ah, pero es la colindancia ya. No, arriba rojo. Hay algo como tabique aquí. Seguramente aquí vemos... Se ven las láminas incrustadas arriba, lo ondulado, abajo del ladrillo. A esto. Más a la derecha. Abajo de lo rojo. Abajo de la... Ah, ya lo... Sí. Sí. Han de ser de asbesto, yo creo. Ajá, incrustadas en el muro. ¿Es lógico eso? Pues no, lo único que es así. Por eso, de pronto pasan los problemas. Aquí podemos ver que hay un montón de materiales. Vemos que hay cal arena, hay un núcleo, y hay diferentes materiales que evidentemente aquí hubo un fallo y esta esquina se separó, se fracturó. ¿Qué hay que hacer? No sé, lo vamos a ver mañana. Pero al menos, ¿cómo puede identificar los diferentes deterioros? Para poder identificar los diferentes deterioros, dividí estas últimas diapositivas de la siguiente forma. Primero, vamos a entender que en las patologías hay diferentes tipos de deterioros. Vamos al menos a clasificarlos en 3 deterioros muy básicos: físico, mecánico y químico. Lo que acabamos de ver, ¿qué fue? ¿Químico? Físico. Físico. Vale. Resulta que si vemos un deterioro físico, nos habla de deterioros a consecuencia de un proceso marcado por leyes físicas como la erosión, la humedad, la suciedad. Entonces no era un deterioro físico. Ok, ahorita vemos. Deterioro mecánico. Deterioros a consecuencia de la sobrecarga en algún elemento de la edificación, como deformaciones, grietas, fisuras, desprendimientos o erosión. Aquí les vuelvo a preguntar, ¿qué es esto? ¿Un deterioro físico o mecánico? Mecánico. Fue una sobrecarga que hizo que fallara el edificio, se deformó y así quedó, ¿vale? Y químico, deterioros a consecuencia de reacciones químicas en los materiales de los elementos constructivos por el medio ambiente, como la eflorescencia, oxidación y corrosión. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ir entendiendo. Entonces, lo físico se refiere cómo el edificio puede ser dañado por algún elemento marcado por un aspecto de las leyes físicas. Lo mecánico por una sobrecarga en la estructura. Y lo químico por una reacción química causada por el medio ambiente. Punto. Ahora, ¿ya con eso podremos identificar los deterioros? No. Vamos a encontrar que hay diferentes efectos. Hay un tipo de deterioro y hay un efecto. Y estos efectos los dividí de la siguiente forma. Primeros efectos: grietas y deformaciones. ¿Por qué pueden surgir esto? Ya dijimos, por algo químico, algo mecánico, algo físico. Podemos entender que la estructura, acuérdense, el esqueleto y los acabados, o sea, el sistema constructivo o propiamente la piel del edificio, podremos entender, y los voy a leer, algunos los vamos a describir. Están las fracturas,
desplazamientos, desplomes, pandeos, flechados, asentamientos, derrumbes, grietas, fisuras, abombamientos. Aquí puse imágenes, como para platicar algunas de ellas, y quiero empezar con estas tres primeras que siempre nos generan un terror cuando son los sismos, porque siempre aparecen en nuestra casa. Pero ven que hay una diferencia entre los tres. ¿Cuál es el más grave? O sea, ¿cuál es el más amplio? Esta es una fractura. ¿Qué pasa con una fractura? Cuando de pronto está el muro y ya veo a través de él. Eso es una fractura. Lo que vimos anteriormente, y el gallo nos apoya, nos dice que sí. Esto que estamos viendo es una fractura. Aquí se fracturó el elemento. Por lo tanto, cuando la estructura, un muro de carga, una columna, un arco, se fractura, se separa y veo a través de él, y peor aún, si ya pasa mi mano, no, bueno, estamos hablando de una fractura importante y es peligroso. Hay que salirnos de ahí porque esa cosa puede colapsar, ¿vale? Hay otras que son las grietas. Las grietas por lo general sí es un daño en el acabado y en parte del núcleo, de la estructura, puede ser un muro, etc., pero no te permite ver a través de él. Comúnmente entra un lápiz, a lo mejor el dedo, pero no ves hasta el otro lado. Y una fisura comúnmente es a nivel acabado. Seguramente aquí debe haber alguna fisura. Sí, ahí está. ¿Eso es una fisura o una telaraña? No, sí, fisura. Sí, puede ser. Esto es una fisura. No significa que el edificio vaya a caer. Simplemente que hubo, a lo mejor por la temperatura, hubo algún problema en el acabado y se tronó y queda esto. Entonces la gente siempre se alarma porque en todas nuestras casas va a aparecer esto. Díganme si no, en sus casas tienen esto, seguramente. Entonces lo ves y luego de un sismo aparece más y dices, me voy a morir. No. Pues esperemos que no. Digo, también hay muchas cosas, ¿no? Pero eso es una fisura. Comúnmente ahí no entra ni una aguja o apenas una aguja. Es muy delgadita y es a nivel del acabado, ¿vale? Ya si estás ahí y ves en la cubierta que sale una X y es una grieta, pues a lo mejor ahí sí ya como que dices, creo que mejor me salgo, ¿vale? Si comienza a ver en un muro que sale una grieta en ese sentido, entonces dices, ¿qué está pasando? O en X, en fin, es igual, lo platicamos mañana, ¿vale? Este es muy común. Seguramente lo han visto en cualquier lugar de la ciudad o aquí, que vas caminando y de pronto ves en un muro de colindancia como que de pronto se hizo una bolsa en el muro y le haces así y se escucha hueco hasta empieza a salirle como polvo. O pasa en sus casas, A eso se le llama abombamiento y como dice, se abombó. Aquí ya se cayó, pero de pronto cuando se abomba se hace como una bolsa en el acabado y se puede caer y te deja esto. Como si fuera una costra, porque de pronto por ahí va a pasar el agua y va a empezar a bombar más el acabado. Pandeo y desplome. Soy un edificio, tembló e hice esto, ya me desplomé, ¿de acuerdo? Si de pronto el edificio pierde su vertical, a eso se le llama se desplomó y es muy común en los sismos. No significa que se vaya a caer, porque hay un rango de tolerancia al desplome. Hay muchos edificios en el centro histórico que están ladeados, chuecos, y no se van a caer, ya se consolidaron así, ¿vale? Pandeo igual, si yo tengo... ¿Qué podría? No tengo nada. Bueno, si yo tengo una hoja, y esta hoja se altera, pero no se hace de un lado, o sea, a lo mejor... Préstame tantitito tu cuaderno. Ah, perfecto, gracias, la lista. La lista. Se pandeó. Perdón, se ladeó, se desplomó, se pandeó. ¿Ven la diferencia? Se pandeó, se desplomó, se ladeó, se pandeó. La otra es la flecha, se flechó. Tengo mi losa o mi trave. Chin. Y eso pasa mucho. Chin. ¿De acuerdo? Hay otra cosa que se llama contraflecheo, pero es... Chin, se flechó. ¿Vale? Entonces, esas son deformaciones, gracias, que puede ocurrir a la estructura. Y la peor, pues derrumbarse. Esto creo que fue en una ciudad de París, de Francia, perdón, no recuerdo cuál.
antes, no me acuerdo. Se derrumba, se acabó. ¿Qué puedes hacer? Mañana veremos qué se puede hacer, ¿vale? Entonces, es lo que pasa con grietas y deformaciones. Podemos tener pérdida de material. O sea, el material se pierde o pierde una parte de su masa, ¿vale? Un faltante, un colapso, es como cuando, se me cayó el diente, pues ahí está el faltante, ¿vale? Ay, se me cayó un pedazo de tabique, pues hay un faltante en el edificio. Colapso, se cayó parte del muro. Incisión, seguramente ustedes han visto, o lo han hecho, que lleguen a un muro, algo se acordó, digo, ching, que llegues a un edificio y que veas un corazón y que diga Fernanda y Juanita y una fecha. Eso es una incisión. Y aquí hay un ejemplo de una incisión, dice Emilio y Tatiana. ¿Dónde me tocó ver eso? Pero la verdad no encontré fotografías, o más bien me dio flojera en buscar mi fotografía. Actopan tiene una capilla abierta enorme. Y esa capilla abierta es una capilla de indios. Ya lo tuvieron que poner ahí unas cosas de metal porque la gente entraba y vandalizaba. Entonces entrabas y veías un corazón o ponías groserías y cosas obscenas y demás. Alguien literal con algún elemento hizo una incisión, o sea, le hizo una ranurita. Y pues ya, es eso. Y ya se imaginarán las cosas que ponen. Todas peladas, ¿no? Entonces, tú dices, ah, pues fácil, le pongo yo un acabadito, lo resano y no, ya, no es lo mismo. Es más, a lo mejor hasta cromáticamente se va a ver la resanada diferente que el resto. Y ya tienes que volverla a pintar con pintura lacal y se vuelve un relajo. Bueno, abrasión, orificios creo que queda muy claro, ¿no? Hay orificios de orificios a orificios. Churubusco, por ejemplo, el convento, en la fachada tiene muchos orificios. ¿Pero por qué? Pues porque fue la intervención norteamericana y son balazos. No los puedes tapar, ¿por qué? Porque están hablando de una etapa de la historia. Ahí que caen los balazos. Pero puede pasar que de pronto, no sé, hay algo en la arquilla del barrio, chin, valió ahí tu fachada. Pues eso es un hoyo, un orificio, ¿vale? Oxidación, corrosión, abrasión. A ver, la abrasión tiene que ver mucho con el medio ambiente. Como de pronto, y ustedes lo han visto, algún material expuesto al medio ambiente comienza a deshacerse, a degradarse. Y el ejemplo claro es la oxidación y la corrosión. ¿Cuál es la diferencia? La oxidación es cuando comienzas a ver que un metal está, vaya la redundancia, oxidándose, o sea, empieza a perder su apariencia, su color, su textura, pero cuando ya de pronto la tocas y se deshace, eso ya es corrosión. ¿Sí se entiende? O sea, podemos ver aquí que de pronto este elemento de metal, pues como que dices, le hace falta una lijadita y una pintura, una pintada y ya. Pero a ver, arreglen esto. Esto ya cuando le des la lijada se va a deshacer. Vean hasta dónde podemos llegar. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque no hubo un mantenimiento adecuado. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hay un ejemplo de un hoyo, ¿verdad? En una pared, pues es un daño súper evidente. Lo vas a tapar y pues te va a quedar como esta cosa aquí. Se va a ver diferente. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sencillo? O bueno, más bien es aprenderse eso y cuando uno lo vea diga, ah, es una corrosión. Bueno, se va entendiendo, ¿vale? Alteraciones cromáticas. Significa que el color de lo que estoy viendo comienza a cambiar. Hay varias cosas, principalmente la humedad es uno de los principales factores que van a hacer que cambie el color. Y no nada más el color, también las características del material. Ahorita vamos a ver otros deterioros. Pueden ser humedades por escurrimientos o filtración. Significa que a lo mejor en la parte superior hay un problema en la impermeabilización y comienza a filtrarse y se empiezan a hacer manchas en la cubierta. O si alguien en su casa tiene tirol, así me pasó en mi casa, se empezó a filtrar el agua y de pronto el tirol un día se cayó, ¡pum! O en el sismo del 2017 que me tocó estar en brigadas, ¿en dónde me mandaron? Ya ni me acuerdo, creo que por Xochimilco justamente, no me acuerdo en qué parte. Pero es muy común, y lo vi, y a lo mejor les ha pasado, o así está su casa, puede ser, que de pronto con el sismo la parte de abajo de la losa se cayó, o una parte se cayó y se ve la varilla. ¿Eso qué pasa? Lo que pasa es que arriba hubo un problema de filtración de agua porque hubo una mala impermeabilización, o no se ha impermeabilizado, y el agua empezó a meterse poco a poco, y la varilla empezó a oxidarse, se hizo una oquedad,
y con un movimiento sísmico se cae. ¿Se va a caer la losa? No se va a caer la losa. Bueno, depende de qué tanto se cayó, ¿vale? Pero hay algo, eso se tiene que arreglar. ¿Cómo? Fíjense qué complicado es. Imagínense que se me cayó un pedazo de losa por oxidación. Pues le pongo otra vez el acabado. ¿Ya con eso se arregló? Tengo que arreglar el impermeabilizado. Si no, otra vez se va a volver a caer. Son esas cosas que tengo que darle al mecanismo de deterioro, porque si no se va a volver a deteriorar, ¿vale? Humedad por capilaridad es como cuando pongo una esponja en el agua. ¿Qué pasa? Lo chupa, eso es capilaridad. Y eso lo vemos en los muros, por eso siempre en la parte de abajo de los muros hay humedad, porque aquí absorbe todo, ¿vale? Humedad por fugas, imagínense, y sobre todo en las unidades habitacionales donde arriba está el vecino y arriba está el retrete y hay un tubo. Si hay un problema, una falla, empieza a filtrarse y empieza eso hasta oler feo, ¿vale? Manchas, pues como el graffiti o manchas de grasa, que de pronto quitan una mancha de grasa del muro y es bien difícil. Pintas y vuelve a aparecer, pintas y vuelve a aparecer, y así años, dices, vas a tener que quitar esa parte del acabado. Deyección, la caca de la paloma. Ahí está. Esta puede entrar en una reacción química y alterar el color y hasta oxidarte materiales. Acumulación de basura, bueno, ¿se entiende? Y con esas imágenes que estoy mostrando aquí, podemos hablar de la eflorescencia. La eflorescencia es el salitre. Todos tenemos salitre en nuestra casa, creo, no sé. Bueno, si alguien vive en un tercer piso, pues ahí yo creo que no. ¿Sí sabemos lo que es el salitre? Como pelucita que sale en la parte de abajo de los muros. Que si uno lo prueba, yo lo probé por curiosidad. Sabe a sal. Pues es sal. Por la capilaridad, el agua comienza a meterse en los elementos, no tiene por dónde salir y sale pues, obviamente en la parte baja de los muros a través del acabado y comienza a botarse o comienza a cambiar el color del material. Vean aquí cómo se ve. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas de esto? Vamos hacia el otro. Desprendimientos. Resulta que por exfoliación, cuando se exfolia la cara, ¿qué se hace? Una limpieza. Una limpieza, pero ¿cómo funciona la exfoliación? Ni sabemos de cosas. Remover células. Como que entran los poros, ¿no? Como a eso, como que hay una capita de células muertas que las quitas, ¿no? No sé, yo creo. Algo así. Eso dicen. Porque resulta que si ustedes ven esto está bique, y vean cómo hay una capita que se está botando. Se van haciendo como folios viene de hoja. Como si fuera otra vez el mil hojas, el pan, que está hecho de 1000 hojas, que le empiezan como a zafarse las hojas, es eso. Cuando ves un material que se le están saliendo como hojitas, se le puede decir que se está exfoliando, ¿de acuerdo? O seguramente han visto esto, que también es cuando la piedra comienza como a deshacerse y comenzamos a encontrar la disgregación. O esto seguramente lo han visto alguna vez o lo han tocado. Han metido el dedo y han visto que luego se empieza a deshacer. Se llama disgregar, se está disgregando. Escamas, igual entender que estos se están haciendo en diferentes escamas y se ve como hasta en tercera dimensión porque se ve como esto. Se empiezan a ver como escamas en diferentes niveles. Y oquedades, bueno, pues que empiezan a generar esos espacios, estos huecos. Vean esto, qué deteriorado es esto. Esto es común verlos en nuestras casas, en cualquier lugar, con la humedad. Pero si uno no hace nada, comienza a ser un problema muy grave, ¿de acuerdo? Vamos a ir cerrando. Colonización biológica. O sea, comienzan a aparecer plantas en los edificios. Esto es en Cuautla. Vean lo que está pasando arriba del arco. Salió una rama. Tú dirás, ay, la naturaleza, qué bonita, no, déjala. Pero ¿qué pasa si la dejamos? La va a destruir, va a terminar tronando todo ese elemento y adiós. ¿Cómo quitarla? Lo platicamos mañana, pero no hay que arrancarla. La arrancas y llevas el material.
¿vale? O los microorganismos, que hay de muchísimos tipos, desde el moho, el musgo, hongos. Esto es muy común verlos en nuestras casas o en las banquetas, que de pronto cuando es época de lluvia se ve como verdoso, negruzco, y cuando es invierno parece que desaparece. Otra vez viene la humedad y aparecen estos elementos. El problema es que tienen pequeñas raíces y esas raíces empiezan a tornar los acabados, ¿vale? Y con esto vamos a ir concluyendo, nada más para explicar las causas del deterioro. Ya platicamos los tipos de deterioros, los efectos de los deterioros. Y ahora, ¿cuáles son las causas del deterioro? ¿Por qué se deterioran los edificios? Hay dos razones principales: intrínseco y extrínseco, o sea, propios del edificio y otros que no dependen del edificio. Intrínsecos: falla el edificio o se deteriora el edificio porque estuvo mal diseñado, mal configurado, hubo una mala construcción, porque la resistencia de los materiales no era la adecuada. Esa es una. Falla también o se empiezan a observar deterioros por su emplazamiento. ¿Qué pasa si a lo mejor yo ubico mi edificio a las orillas de un río? Pues ya sé que va a comenzar a tener problemas. Mucha humedad, seguramente inundaciones. ¿Por qué lo pones ahí? ¿Vale? Lo pongo en las laderas, se va a desmoronar eso, se va a deslavar, etcétera, ¿vale? Luego, orientación. Si yo pongo el edificio y le va a estar dando todo el día una insolación al pobre edificio, además de que la gente va a tener bastantito calor, los elementos se pueden comenzar a deteriorar. O vientos, en Veracruz, en el norte. Hay que tener mucho cuidado con esos vientos porque también pueden deteriorar el edificio. Entonces, eso depende mucho del diseño del edificio. Pero también están las causas extrínsecas, o sea, que no son propias del edificio. ¿Como cuáles? Son tres principalmente. La primera es causas antropogénicas. Antropo, ser humano, origen del ser humano. ¿Cómo qué? Pues no darle mantenimiento al edificio. Ese es el principal pecado. Si no barres tu edificio, si no arreglas tu edificio, pues se te va a caer en pedazos. Punto. Malas intervenciones. Sé que luego existe la buena voluntad y decimos, pues yo le voy a poner ahí pinturita Comex que me regaló el gobierno. Ya. Con eso ya le estás dando la torre al edificio. Transformación del medio ambiente y el subsuelo. La contaminación, que haya fábricas, los IMECAS, etcétera, que comienzan a generar cambios en el medio ambiente y evidentemente van a afectar el edificio, ¿vale? Y guerras y vandalismo. Si de pronto me peleo con el vecino y el otro me avienta una bomba, pues se entiende. Hoy o mañana vamos a ver muchos edificios. Es un tema interesante. No sé si decir vandalizado. Una cosa es llegar a romper y grafitear, u otra cosa es hacer el activismo, que es arte con una intención de hablar sobre los derechos, etc. Es otra cosa, pero bueno, ya se los dejo para que lo reflexionemos. Pero hoy seguramente alguna estación del Metrobús va a arder, y lo sabemos, ¿vale? Causas naturales de acción ocasional: sismos, erupciones, huracanes, inundaciones, incendios. Algo que ocurrió una vez y a lo mejor no vuelve a ocurrir dentro de 15, 20, 30 años, 60, no lo sé, ¿vale? Y causas naturales de acción prolongada, o sea que es constante, que es repetitivo, como que viento, la presión, la temperatura, la lluvia, la humedad, que aparezca vegetación autónoma, los árboles, plantitas, etc. O vegetación parasitaria, como el árbol que vimos que estaba saliendo arriba del arco. O la naturaleza biológica y microbiológica, microorganismos, los animales y los insectos. Que tus elementos de madera se llenen de termita. O que haya unas ratotas que estén viviendo dentro de los muros, sí puede pasar. Porque van haciendo sus madrigueras.